de Feijóo para pagar cientos de miles de euros a Montoro. ¿De qué se trata esto que habéis publicado, Chema? Bueno, tenemos más información de la que hemos adelantado estos días y son esos 13 contratos que se reparten o se trocean, y esto es muy importante y estoy seguro que dará mucho que hablar, en apenas 2 años, en 23 meses. Y por cierto, muy importante, también algunos de estos contratos se realizan desde la propia Secretaría General de Presidencia, cuando Feijóo era presidente de la Xunta. Es decir, es como que se quiere dar al equipo, a la fundación, a la empresa que fundó Cristóbal Montoro 170.000 euros, y para hacerlo y eludir cualquier tipo de control se trocean en 13 contratos, casi todos de ellos menores y alguno de ellos incluso desde la propia Secretaría de Presidencia. Claro, esto tiene mucho que ver con lo de Montoro, que queda todavía por aclarar del todo, pero claro, en cierta forma a Feijóo esto le pone en el disparadero. El otro día Ernesto Kaiser llegaba a decir incluso que debería ser citado como testigo. Bueno, yo creo que será citado como testigo porque los contratos son bajo su presidencia. Yo creo que el Partido Socialista ya está detrás de la pista, también el BNG. Son 13 contratos y es que pareciera como que se trocean, es decir, como que equipo económico debía recibir una cierta cantidad y cualquier excusa valía para coger y dar dinero al equipo económico. Quiero decir, no creo que Alberto Núñez Feijóo se hiciera independentista cuando decía que habría que hacer un estudio sobre si tendrían que tener una agencia tributaria propia. Parecieran como si fueran excusas para dar dinero a la empresa que fundó Cristóbal Montoro. Bueno, pues vamos a ver, enseguida conectamos con Kaiser. Nada, Chema, estaba justo que te quería preguntar, pero ha aparecido un consejero de Medio Ambiente que dijo allí en Castilla y León que, hombre, mantener el dispositivo todo el año procedía, era muy caro. Ojo a esto, porque mientras gente como Rossi tiene que cerrar el negocio por los incendios, cuenta hoy León, el diario.es. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo. Toma Jeroma pastillas de goma. Vean esto. Vean. Quiñones vuelve a protagonizar titulares. Una nueva andadura. Esta vez con su hijo de por medio. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León autorizó un macrovertedero al grupo empresarial donde su hijo fue directivo. Aunque ahora niega a León que su hijo tuviese tal cargo, aparece así en un documento del regulador de la bolsa de 2021. Altos directivos, Suárez Quiñones. Cuando un lince cruza la carretera en un momento dado, es muy difícil reaccionar ante ello. Según el empresario del grupo, no sabía que ese chico fuese el hijo del consejero. No voy a desgranar los olvidos. Y niega un trato personal con el político. Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía. Aunque este empresario también le reconoce a León que Quiñones empuja para que los proyectos salgan. Más entusiasta Quiñones con este proyecto que con los operativos de extinción de incendios. El mismo operativo todo el año de ninguna manera. Es absurdo y un despilfarro. El macrovertedero lleva generando polémica desde 2023. Todos los proyectos de modernidad siempre tienen determinadas tensiones. Un informe de su propia consejería lo descalificó por completo porque además de que no se reciclarían los residuos peligrosos, Hasta impresionante obra. Ni siquiera lo consideraban necesario para la región. O sea, para prevenir incendios, no tanto, para esto parece que sí. Emilio, Alberto. El pack es impresionante, o sea, tenemos negligencia diciendo que en incendios no hacía falta prevenir incendios, privatizaciones masivas hasta con 18 empresas de la extinción de incendios, enchufismo. Claro, yo me pregunto, estos liberales que tanto glosan las virtudes del mercado, ¿qué pasaría en una empresa privada con semejante gestión? ¿Cuánto tiempo hubiera durado este hombre? A la calle. Es que te pones en la piel de Rossi, te pones en la piel de Rossi, te pones en la piel de un bombero, de la gente que lleva 3 semanas luchando contra los incendios, y claro, cuando ves noticias como esta o ves las malas condiciones en las que están los bomberos que se están jugando el tipo, es normal que estés enfadado y que estés totalmente desesperado. A ver, aquí evidentemente si vemos la información todo apunta a que estamos en un caso que tiene que ser investigado y veremos a ver qué es lo que sucede. Sí, pero es verdad que esto lo que ha llamado la atención es que hemos visto al consejero de refilón, cosa que no hemos hecho a lo largo de las últimas semanas, porque ha estado prácticamente escondido. Lo que ha habido en Castilla y León, al contrario que en otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Galicia, es verdad que ha sido una gestión de la parte propia de la lucha contra los incendios en la que por momentos
nosotros no sabíamos muy bien quién estaba al mando y si realmente había una buena coordinación, y ese ha sido el fallo. Ahora vamos a hablar de lo de Galicia, por ejemplo, con Antón Losada, que tiene cosas interesantes que contar, pero decías, Emilio, perdona. No, o sea, quiero decir, estamos viendo al Partido Popular pedir dimisiones a cascoporro por cualquier cosa nimia, y sin embargo, cuando hay gestiones como la de Mazón o como la de este señor, se acumulan como colillas en un cenicero los motivos para una dimisión y no llegan nunca, y se dedican a señalar a otra gente incluso con mentiras en documentos oficiales. O sea, es que es increíble. Pero, a ver, estábamos hablando precisamente de lo que está ocurriendo. Por una parte, en León han detenido, dicen que presuntamente infraganti, prácticamente, ¿no?, a un joven. Y luego también el debate parlamentario de hoy mismo. Ojo, porque al mismo tiempo que Kaiser va dando indicaciones al volante, esto ya lo que nos faltaba. No al volante, va de copiloto, ¿eh? Y con el cinturoncito de seguridad. Este debate en el Parlamento, Ernesto, porque el Partido Popular ha acabado mezclando lo de los incendios con las saunas de Sánchez. Y nos hemos acordado de ti y ahora te diré por qué. Esto ha ocurrido, escucha, Ernesto, Partido Popular con Marlaska en el Parlamento. A esta forma cutre de peronismo, nacido de las saunas que es el sanchismo, no pusieron todos los medios al servicio de la extinción. La razón por la que no lo hicieron es porque lo único que pensaban era en sacar rédito electoral de la desgracia. Todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las comunidades autónomas, ya que eran entonces, y lo han sido durante todo este tiempo, las competentes en la gestión de la emergencia. Por el señor Feijóo y a las declaraciones de algunos de sus portavoces, entiendo que no lo tienen muy claro. Ernesto Kaiser, en el papamóvil que dice Garea, tú y Ernesto llevan diciendo aquí unos días, se acabará mezclando lo de los incendios con las saunas, con Sánchez. Pues mira, ha ocurrido en el Parlamento hoy mismo. Ernesto, ¿por qué? Si eso está caballo y rey, pero claro, tú dices las saunas. Yo he dicho, el capítulo de los incendios será el capítulo siguiente a la prostitución, di la palabra, a la corrupción y a la, a la campaña contra la inmigración. Y ha sido exactamente así, pero es que no es que yo lo diga, es que es evidente la táctica del PP. Es evidente que iba a ser eso. Ha empezado la campaña cuando los incendios no están apagados. Y además dicen que no van a hacer comparecencia de los presidentes en las comisiones de investigación de los presidentes en las comisiones, en las comunidades autónomas. Es decir, ellos son los que van a investigar a través de las comparecencias y se niegan a que sus presidentes de comunidades autónomas comparezcan en comisiones de investigación. ¿Pero qué es esto? Yo lo que creo es que Marlaska ha dicho una cosa muy importante. En 8 reuniones de programación, de coordinación, donde había que informar sobre los recursos y los medios para atajar, para prevenir, el PP no ha estado. Y en ese sentido, ya que tenéis ahí a Monse, es que son indepes, son independentistas, son como Puigdemont en 2017. Ellos ya no reconocen la centralidad y la existencia de España como tal, porque la España para ellos son las comunidades del PP. Y la culpa, evidentemente, siempre en plan italiano, la tiene el gobierno, la tiene el sanchismo. Ahora se han inventado el peronismo, pero a buena hora se inventan el peronismo, pero su ídolo, el señor Milei, hasta está repudiado por el Instituto von Mises. Los libertarios ya dicen que es un impostor. Y en Argentina, lo que están partiendo borracho, la popularidad de Milei, ese ídolo de Ayuso, Aznar, Abascal, Esperanza Aguirre, ese ídolo está cayendo en las encuestas y estamos en el puntapié de la caída. Y entonces yo lo que digo es, esta gente que dice que no va a haber comisiones de investigación, que donde comparezcan los presidentes autonómicos, ¿se arroga el derecho de investigar a los demás? ¿Pero qué es esto? No puede ser, no puede ser.
Pregunto, ¿qué os parece el gesto de algunos bomberos forestales de no dar la mano al presidente de Castilla y León, sobre el que hay acusaciones de la descoordinación, de falta de medios, de recorte? ¿Qué os parece ese gesto? Me parece absolutamente razonable que no quieran formar parte del decorado y ser atrezo para una foto. O sea, si a la gente la maltratas, la denigras y luego vas a hacértela y luego pretendes utilizarla además para hacerte una foto, la gente está en todo su derecho a negarte el saludo. Yo creo que a Mañueco ahí le sale mal la jugada porque como va detrás de los Reyes cree que los bomberos le van a saludar y así normalizar un poco la situación, cosa que no pasa. A ver, negar un saludo de base me parece de mala educación, pero es verdad que es perfectamente comprensible y sobre todo es lo que traslada es esa imagen del enfado, del cabreo de los bomberos, que es muy evidente, sobre todo en Castilla y León, más que en otras comunidades autónomas, por esa pésima situación y esos pésimos contratos que tienen los bomberos que se juegan el tipo desde hace semanas. Bueno, ¿Qué no pero existe el Ministerio de No, pero yo mira, por la parte pero Monse, no me líes, ¿quién tiene las competencias en Castilla y León en prevención? para limpiar, para prevenirlo? Por Dios. Pero no solo eso, no solo eso. Mira, yo por la parte que me de ganadero no. se está haciendo apología de las bajadas de impuestos por parte de la derecha constantemente. Luego los servicios públicos se están reventando, no solamente bomberos, hemos visto antes las residencias, podemos hablar de las universidades. Esto es ideológico. Entonces nos tiramos varios años diciendo, oiga, no tienen ustedes los servicios de bomberos correctamente y están en huelga. Ya. Y no te hacen caso. Pero esto Y ya les dices, oye, los competentes para vigilar que los municipios tienen los PAMIF, los planes de actuación municipal de incendios forestales, la mitad de los municipios de Madrid en abril no los tenían, no tenían. Y los responsables son la comunidad autónoma. Y vamos Tú a vas tener avisando de todas estas cosas. Y tú vas avisando de que el cambio climático tiene una incidencia especialmente grave en los incendios. Y se ríen en tu cara. Y cuando pasa esto, vienen y dicen, no, esto es culpa de todos. No, no es culpa de todos, no. Tú tienes una responsabilidad que no estás asumiendo. Fernando Garea. Bueno, en esto de las competencias me parece que estamos en un bucle desde hace por lo menos 20 días. Ah, pero hace 20 años. Bueno, pero también lo podemos extender. Yo creo que de lo que hablamos hoy, que es el tema de las comparecencias, a mí me parece bien que se produzcan esas comparecencias en el Senado. Me gustaría que también en los próximos días, creo que las va a haber, hubiera de los competentes en hacer frente al fuego. Sería conveniente que estuvieran apagados los fuegos, creo yo, pero bueno, por lo menos está bien, porque estaría bien que en esos parlamentos hubiera comisiones de investigación, estaría bien que hubiera una comisión de investigación en el Parlamento Nacional también para hacer una auditoría de si hay que cambiar las leyes, si las leyes funcionan, si hay que exigir más o hacer leyes de bases para las comunidades autónomas, etcétera. Dicho eso, creo que al PP le ha salido muy mal, entre otras muchas cosas, por su propia actuación nefasta. Y creo que no hay más que oír un poquito al senador que hemos oído para darnos cuenta que eso estás a setas y no a roles, y no tiene sentido que de pronto mezclen las saunas y otros temas que pueden ser muy importantes, pueden ser criticables o no, pero no es el objeto. Estás ahí para cuestionar, para auditar, para saber si el gobierno aportó todos los medios o no, si respondió a todas las llamadas, para que den información los ministros, pero desde luego no estás para hacer gracietas o para decir esas frases, y creo que es una vulneración del espíritu de lo que son las comisiones parlamentarias y las comparecencias de control al gobierno. Creo que no es una forma... En que esto lo inicia, este tipo de chascarrillo absurdo, cutre y salchichero, lo inicia Puente, cuando empieza a hablar. No voy a entrar en ese debate. Lo que estoy diciendo es que quien desprecia y estropea un instrumento político tan eficaz como una comparecencia de un alto cargo para controlar su actuación es el Partido Popular. A mí no me gusta el tuit de Puente, pero ahora decir que lo empieza él... No, que digo que a mí no me gusta el tuit de Puente, no me gustaron los tweets, pero decir que le empieza esto, ¿qué pasa? ¿Ya no le gustaba la fruta? ¿Ya no le gustaba la fruta a la derecha? Pues entonces la fruta, si no me importa que sea la fruta. Llevaban 2 años haciendo campañas con lo de me gusta la fruta, y ahora a ver si Puente ha inventado la crispación en España. No, no lo digo, pero en este caso concreto, para este caso... Tardaron días en Peñatrevinca, en Ourense. ¿Qué pasa, María Molero? Pues hablamos, como dices, de Peñatrevinca, la cumbre más alta de Galicia. Lleva 12 días en llamas sin que la Xunta le preste atención, tal y como apunta El País. Tanto vecinos como agentes ambientales alertaron de que las llamas habían llegado a este paraje el pasado 16 de agosto. Pero el gobierno de Alfonso Rueda no ha incluido este incendio en sus informes oficiales hasta que el fuego había arrasado ya 2.000 hectáreas y varios días después, concretamente el 19 de agosto. Ahora mismo, la Consellería de Medio Rural ya ha admitido que son más de 5.000 las hectáreas arrasadas en estos montes gallegos. Es la cumbre más alta de Galicia, como decimos, en la frontera entre Ourense y Zamora. Jesús. Y enseguida de lo del plural, pero sí te quería preguntar y no voy a dejar de hacerlo. Lo que está pasando en León, en el Bierzo, tremendo, Chema. Ese detenido como presunto autor infraganti. Aparece otra vez el plural. No quiero preguntar por esto del plural, compañeros. No, estoy preguntando ya por los incendios de León. Chema, la última hora, lo del Bierzo. Es una pena lo que está ocurriendo, lo que está pasando en León. Evidentemente hay pirómanos, pero que esta cuestión no nos haga perder
la perspectiva de todo lo que ocurre. Y es que los incendios hay que prevenirlos y que se necesitan más bomberos y se necesitan más medios. Obviamente, claro que hay gente que incendia y claro que hay gente que quema los bosques, pero lo más importante es la prevención constante en invierno. Pues ya lo ven. Chema Garrido, gracias por contarnos. Enseguida conectamos con Ekaizer, pero antes quiero preguntarte, Fernando Garea, por lo que está ocurriendo. Lo del Bierzo me parece... Ojo, porque un incendio, varios focos, detienen a una persona de forma casi inmediata, como presunto autor. 20 años. Ojo, ojo a esto, Y León, además, que tiene la zona del Bierzo, que vuelven, ya se quemó lo de las médulas, tienen arriba lo de Fasgar, que acabamos de hablar con Rossi. Lo que nos falta es si algún nexo entre los distintos focos y de quienes lo organizan, ¿no? Porque me parece, no sé si casual, pero al menos coincidente el que se vayan produciendo en diferentes lugares de la misma zona ese incendio. Me parece preocupante que siga habiendo. Ya sabemos... No olvidemos que hemos comenzado hablando de que en Asturias también, dicen el gobierno, dice Barbón, se ha también provocado el incendio que ahora mismo... Pero cuidado que no digo que todo... Ojo, cuidado, son... No lo hemos provocado. Incendiarios, no lo mismo que pirómanos. Sí. Puso el acento de los... Hay que aclararlo siempre. Hay que aclararlo siempre. Gente que lo hace con algún fin. Exactamente. Algún beneficio. Exactamente. El pirómano es el que lo hace por alguna alteración, algún disfrute. Por una tara, por así decirlo. Y sobre todo lo que me parece más difícil de intentar entender es que después de tantos días de imágenes tan terribles, dramas, etcétera, todavía siga habiendo esos incendios provocados, ¿no? Sea por negligencia, cuando se supone que viendo estas imágenes extremas las precauciones, o sea por que sea intencionado con algún fin, hay que tener mucho cuajo para hacerlo viendo lo que se está viendo. Y desde luego, si el pirómano, no sé, me parece preocupante el que hasta Lo que pasa es que hay como elementos que no podemos controlar, no siempre puede haber alguien que quiera quemar el monte y hay otros que sí podemos controlar. Y a mí lo que no me gustaría es que se utilizaran los primeros para tapar los segundos. Hace un ratito hablabais, por ejemplo, del cártel del fuego. Ese cártel, las sanciones que tuvo para el cargo público del exconseller del Partido Popular que fue condenado, le pedían 25 años de prisión y acabó condenado a 3. A los empresarios que sobornaban a políticos y que pactaban no presentarse a concursos para que la administración subiera los precios, les condenaron a 1,5. Y a las empresas a 9 meses. Ese factor estructural tiene mucho más que ver con que tengamos el monte ardiendo que con que haya... Fíjate que, Fernando, la transparencia sería... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antón? Es curioso porque en Galicia incluso hay, decía hoy El País, hay incendios que mejor no contarlos, con lo cual, como está muy alto en Peña Trevinca, pero están pasando estas cosas ahí en Galicia, Antón. Buenas tardes. Hola, Jesús. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos volviendo a la normalidad absoluta de la Xunta de Galicia siempre que se trata de incendios, que es que los incendios se apagan con propaganda. Entonces, si no se cuentan y si en lugar de informar lo que se hace es propagandas de la Xunta de Galicia y desde algunos medios afines, pues no hay incendios, que fue lo que nos pasó este verano. Nosotros nos empezamos a enterar de que había incendios a partir del 13 al 14 de agosto, porque hasta el 14 de agosto estaba todo perfectamente controlado, no había absolutamente ningún problema y nos enteramos de que la cosa se había descontrolado el día 15 cuando Alfonso Rueda le mandó una carta, no una llamada, una carta, como si estuviéramos, no sé, en el siglo XIX, a Pedro Sánchez reclamándole más medios para apagar esos incendios que hasta ese momento estaban perfectamente controlados. Ya. Pero entonces lo que estás diciendo es que hay medios que no informan tanto de una oleada de incendios y también estás poniendo el acento en una tierra que es azotada un verano más por los fuegos, no es la primera vez. Bueno, estoy hablando de lo que es la política habitual del Partido Popular cuando gobierna en Galicia y tiene que hacer frente a olas de incendios, que es la ocultación sistemática del número de focos, del alcance de los fuegos, de los dispositivos que se han montado o dejado de montar, del daño que se ha causado. A día de hoy seguimos sin saber exactamente cuántas hectáreas han quemado. Todas las fuentes, todas las informaciones que recibimos son indirectas, no son a través de la Xunta de Galicia. Nosotros llevamos aquí padeciendo desde que gobierna el Partido Popular, tanto en la época de Alberto Núñez Feijóo como ahora en la época de Alfonso Rueda, pues una estrategia de gestión del fuego basada, insisto, en la propaganda. Primero en la ocultación. El esquema es muy sencillo. Primero se ocultan los fuegos. Y si ya es un verano que no ha sido que no es muy caluroso, que se puedan controlar, pues prácticamente no se cuentan, son una nota a pie de página. Cuando la realidad trasvasa, supera
desborda la propaganda, no queda más remedio que contarlos. Entonces nos empieza a contar que tenemos el mejor dispositivo de extinción de incendios de Europa, que los fuegos son difíciles o están controlados, y llega después el tercer momento en el cual esa frontera final de propaganda, ¿no?, de que esto está todo bajo control, hay fuegos, es verdad, hay incendios, no nos queda más remedio que admitirlos porque están ustedes viendo el humo, pero los tenemos controlados. Cuando ya la cosa se descontrola absolutamente, entonces entramos en la estrategia de señalar a otros. Alberto Núñez Feijóo lo hizo en el 2017, cuando en octubre, no en verano, no en agosto, no con temperaturas de 36 grados y después de una primavera en la que apenas había llovido. No, en octubre. Del 12 al 17 de octubre se le quemaron 50.000 hectáreas en una semana, en el sur de Pontevedra y también en la provincia de Ourense. ¿De quién fue la culpa? De los conductores que tiraban las colillas por las autopistas, del gobierno de Portugal, del viento. Nunca son responsables de nada. En el caso de Alfonso Rueda sucede exactamente lo mismo. Aquí estamos viviendo en la última semana dos afirmaciones profundamente contradictorias. La primera, la Xunta nos dice que estos fuegos, por su naturaleza, son inapagables. Hay que dejarlos arder. Y al mismo tiempo nos dice que no han podido apagarlos porque Pedro Sánchez no les envió medios. Mi pregunta para Alfonso Rueda es muy sencilla. ¿Cuál de las dos afirmaciones es cierta? ¿Son inapagables o es que no hay medios para apagarlos? Y después, ¿y acaso no teníamos el mejor sistema de extinción de Europa? Ya. Antón Losada, pues...